Bienvenidos de nuevo a este espacio de entrevistas de la Fundación ORP Internacional. Saludamos en esta ocasión a una líder millennial. Es Sheila Tetrasvili, para simplificar, Sheila Tetra. Es de origen judío, accionista mayoritaria del grupo Gaft Holding, conglomerado dedicado a la restauración con un mínimo de 30 años de experiencia en su historia y que en la actualidad cuenta con 8 restaurantes, 2 heladerías y 2 supermercados en la Rambla de Barcelona y Plaza de Cataluña en Barcelona. Multiculturalidad, conocimiento del cliente internacional y sobre todo trabajo en una arteria hostelera de proyección internacional, de visita obligada para los visitantes de Barcelona. Bienvenida, Sheila. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad de participar. Sheila, la Rambla es una ventana de Barcelona y bien, ya se conocen las medidas de apertura de terrazas y locales, etcétera. La desescalada ya es una realidad en otras zonas de España. Ya estamos pudiendo ver experiencias sectoriales. Además, nosotros también en el sector de supermercados habéis vivido en primera línea la crisis del COVID, pero ¿qué podremos ver en Rambla Cataluña, en la Rambla de Barcelona o incluso en Plaza Cataluña? ¿Habrá diferencias con respecto a las soluciones que se han encontrado en otras zonas de España? Bueno, mira, yo creo que el COVID ha venido para quedarse, eso está claro. Todos los restauradores, y bueno, yo hablo en particular porque yo soy restauradora y hablo de mi sector, tenemos que hacer una gran inversión y sobre todo unas medidas cautelares pues para frenar un poquito el miedo que hay ahora mismo en la calle, porque como te digo, esto viene para quedarse y hasta que no haya una vacuna o una solución que cambie este miedo a la gente, hará falta tomar estas medidas. Por el tema de supermercados hemos vivido un poquito la transacción de vivir en lo que serían los supermercados antes, en proceso y cómo será después, poniendo tipos de medidas cautelares, sean por ejemplo pues metacrilatos, como ahora mismo es la moda, mascarillas, geles, hidroalcohólicos, pero yo también creo que mucho más que eso es las desinfecciones que tenemos que llevar a cabo en los locales, mucho más contundentes, pues para poder dar fe y seguridad al cliente que viene. Entonces, ahora mismo en la restauración, nosotros estamos en Barcelona, con lo que va siendo pasar a la fase 1, aún no está claro si pasamos el próximo lunes 25 o no. Y bueno, estamos un poquito a la espera porque cada vez que creemos que se van a reabrir, 2 días antes nos avisan de que no. Esto es un problema tanto para los empresarios y los restauradores, más que nada porque realizamos una gran inversión para poder materializar a lo que se refiere la seguridad del cliente, sea, pues como digo, haciendo una inversión en desinfección del local mucho más drástica, con ozono, con virucidades mucho más potentes a las que podemos dar el mismo restaurador ahí con la limpieza del local, y todo lo que serían mamparas, una inversión en lo que serían mascarillas para el personal, geles para el personal y para el cliente. Bueno, yo creo que es un cómputo de cosas que a día de hoy aún no sabemos cómo va a ir. Tenemos que abrir para ver un poquito cómo va a ser el proceso, si se adaptará bien, si hay que tomar medidas más drásticas. Ahora mismo, si abrimos, será solamente las terrazas con una ocupación del 50%. En la fase 2 abrirá también la ocupación interior con otro 50%. Yo creo que para llegar a 100% y que se pueda estar con una tranquilidad tanto para el cliente como para el restaurador, durará un tiempo bastante largo. Ujú. ¿Es sostenible a nivel hostelero esos niveles de ocupación, teniendo en cuenta que el espacio es muy importante en Barcelona, los precios de los locales son muy elevados y la optimización del espacio por cliente cuenta, cuenta Mira, muchísimo? yo te hablo desde mi punto de vista porque al final yo estoy bueno, en una zona turística, 100%, es las Ramblas de Barcelona. El 95% del cliente que tenemos es turista internacional y el otro 5% es nacional, y del cual barcelonés contamos un 1 o 2%, o sea, es muy poco, ya que hay este miedo de Irilandia en Ramblas, que aún a día de hoy, aún pese a todas las acciones que hacemos, es muy difícil que la gente venga. Yo creo que ahora también va a ser una oportunidad, ¿no?, de que los barceloneses
al ver que no va a ser la misma afluencia de gente internacional, puedan darle otra oportunidad a las Ramblas. Si este es el caso, entonces sí que hay viabilidad. Si no es el caso, no existe. Ya que con una ocupación tan pequeña y unos alquileres desorbitados que se pagan por estar obviamente en un sitio premium, que sería las Ramblas, no acabaría siendo sostenible. En el caso de que se puedan negociar, como vamos haciendo ahora mismo, alquileres con nuestros propietarios, porque al final estamos de alquiler, otras acciones sean pues tasas municipales, que bueno, se está hablando con el ayuntamiento para reducir, porque este año justamente habían subido nuestras tasas de terrazas a un 800% de lo que ya lleva estipulado durante los últimos años. Al final, si no se cambian estos regímenes restrictivos que están intentando para el restaurador, va a ser muy difícil la sostenibilidad. ¿Cómo ha sufrido, bajo su punto de vista, la marca Barcelona y, bueno, también la marca España en esta crisis? Porque los niveles de contagios, de defunciones, por desgracia, se han proyectado a nivel mundial y hoy por hoy no es un reclamo, digamos, para el turista, que no deja de ser la principal fuente de ingresos de España. A ver, desde mi punto de vista, yo creo que la marca Barcelona lleva tiempo, bastante tiempo, debilitándose, ya sea por un atentado que hubo en su día, hace 2 años justamente en mi zona, posteriormente por la crisis que ha existido del independentismo, que se ha manifestado mucha gente, que han habido bastantes disturbios, todos también en el centro de la ciudad, y también cara al público, porque al final nosotros veíamos unas noticias y la gente internacionalmente ve otras totalmente diferentes, que parece que estábamos en una guerra civil, que no era así, pero bueno, desde cara al público las noticias proyectan lo que proyectan. Entonces se ha visto muy debilitado entre eso y que tampoco han habido apoyos de parte de no la ciudadanía, sino diría mucho más allá de lo que sería la alcaldía de Barcelona o en general, que tampoco ha ayudado a esta proyección positiva de la ciudad de Barcelona, ya que tampoco les interesaba. Ahora mismo lo que están intentando hacer es un proceso de desturismo, como se dice, lo que sería quitar el turismo de Barcelona, que es lo que han intentado durante los últimos 4 o 5 años en la legislatura de la alcaldía de ahora. Y yo creo que ahora, dada la situación COVID, que no es un tema bastante óptimo, pero sí que ha ayudado a que esto ocurra, ¿no? Que la marca se haya dañado. Entonces, como marca España, yo creo que una cosa positiva que tenemos, que estamos en la Rambla, es que dentro de lo que cabe somos un canal para el público internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Si las cosas van mal, el primer canal en el que se ve cómo está el mundo internacionalmente es en las Ramblas, porque al final tenemos de todas las nacionalidades, de todos los países, con lo que si pasa algo internacionalmente lo vemos reflejado al momento. Igual que si pasa al contrario, si las cosas son optimistas y cambian drásticamente, también somos los primeros en verlo. Así pasó cuando pasó la crisis del 2008, que fuimos uno de los primeros sectores, sobre todo en las Ramblas, que vimos cómo se fortaleció y cómo mejoró. Ujú. Creo que el concepto al que usted quería aludir era la lucha contra la gentrificación. Exacto, Que, me bien. salía ahora la palabra, sí. Sheila es madre, es empresaria, es mujer, es millennial. Sin ayuda y colaboración es imposible conciliar, y más en la actual situación, porque digamos que el poner al día negocios que tienen que volver a reactivarse. Bien, el de supermercados no ha parado en ningún momento, pero bueno, son dos de los negocios que atienden. No han parado, pero poner todo esto al día en marcha, seguramente con reorganización de turnos, creación de equipos específicos dedicados, destinados a desinfección, prevención, etcétera, ha requerido más atención y equilibrio. ¿Cómo se resiente o siente la familia? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Bueno, yo creo que más que organización ha sido un poco más de agonía, ¿no? De las situaciones, de sentarse, de saber qué va a pasar, cómo nos levantaremos de esta, porque al final han sido muchos palos a lo largo de estos últimos 2 años en la restauración, no solamente en las Ramblas, sino en toda la ciudad condal. Entonces, lo que yo veo desde mi punto de vista es que ahora mismo
no es tanto el problema de qué va a pasar, de cómo lo solucionaremos, cómo vamos a reabrir, cómo vamos a organizarnos, ya que dentro de lo que cabe nosotros somos una empresa familiar y tenemos un organigrama bien estructurado, basado sobre todo en el cara a cara con el director, cara a cara con el camarero, cara a cara con todo lo que serían las posiciones dentro de lo que serían los restaurantes, con lo que sabemos en todo momento lo que hace falta, la necesidad que existe, cómo suplirla. Entonces ahora con la reorganización de reabrir, estamos al día con, pues ahora por ejemplo, cartas digitales, con códigos QR, nuevas estrategias que, es más, nos han supuesto directamente el mismo director de los locales, que nos han dado las ideas de a ver cómo podemos funcionar de esta manera. Entonces nosotros escuchamos mucho, porque al final, aunque yo sea la encargada de llevar los locales, también tengo otras responsabilidades de estilo gerencia. Entonces, el estar allí día a día son los directores, son los camareros, son los ayudantes de cocina, son a ellos a los que hay que escuchar, son los que están allí día a día dando la cara de la empresa y son los únicos que nos pueden ayudar a seguir adelante. Y eso es una cosa que tenemos muy clara, por eso les escuchamos y tomamos las medidas necesarias para llevar a cabo estas acciones. ¿Han manifestado una preocupación en esta vuelta al trabajo? Como equipos, como empresa familiar y también multisectorial, eh, es una inquietud muy elevada la vuelta. ¿Hay miedo, hay preocupación? ¿Cuál es el sentir? Más que el miedo a la vuelta es el miedo a la situación actual, ¿no? Al fin y al cabo nosotros estamos desde septiembre en temporada baja, esperando con ansias la temporada alta, esperando con ansias el mes de marzo, que iba a ser el mes de la Semana Santa y luego el verano. O sea, la temporada alta nosotros contratamos alrededor de 150 200 personas más a tiempo parcial y como ETTs. Entonces sí que tenemos una plantilla de definidos, que todos estos han ido a ERTE ahora mismo, están en ERTE y obviamente tienen la preocupación porque la empresa al cerrar los negocios no tiene la liquidez para pagar ese 30% que no cobran por el ERTE. Y aunque nos gustaría hacer cargo de esta liquidez, ahora tampoco tenemos ni el material ni los medios necesarios para poder hacer frente a estos pagos. Igual que otros muchos que hemos tenido que alargar o negociar para una vez abiertos los negocios. Entonces, obviamente, los directores, bueno, toda la plantilla de esta empresa tiene miedo con qué va a pasar, porque ellos mismos no saben, es muy incierto el futuro de las Ramblas, no solamente de las Ramblas, sino de la restauración en general. Salen noticias diarias de que un cuarto de los restaurantes de Barcelona cerrarán, o una décima parte de los restaurantes de España. O sea, al final son números de mucho valor que incluso dan miedo a restauradores como nosotros que llevamos tanto tiempo en las Ramblas. Entonces, esta inquietud, esta incertidumbre que damos, que, es que nos dan, no podemos relajarlo a lo que sería a nuestro personal. Lo que sí que, como te digo, somos al final de tú a tú, nosotros nos llevamos así, eso ayuda a que bueno, puedan confiar en nosotros porque les hemos dado razones para ello y podamos tranquilizarles y bueno, esperar a que una vez salgamos de esto pues podamos volver a contratar a todo el mundo, aunque sea de manera progresiva, hasta llegar a la plantilla que teníamos anteriormente. Usted precisamente ha comentado que bueno, han vivido una situación, están viviendo una situación de ERTE, o sea, es una experiencia que hasta hoy no habíamos encontrado en estas conversaciones, en estas entrevistas. El pulso de la vuelta han podido apoyarse en sus especialistas en prevención, qué inputs les han llegado. Los especialistas en prevención, su principal prioridad es la preservación del trabajo Uh-huh. dentro de los cánones de salud, bienestar, etc. ¿Hay aspectos a reforzar? ¿Qué cree usted que a nivel de prevención es importante poner en valor? Mira, yo creo que un problema que ha habido, sobre todo aquí en este país, desde mi punto de vista, ha sido un poco la comunicación, ¿no? Y los plazos de comunicación. Porque obviamente antes del estado de alarma del 14 de marzo,
nosotros ya llevamos sabiendo que iba a llegar el COVID a España desde mucho antes. Como te he dicho, al final somos un portal internacional. Sabemos cuándo van a pasar las cosas porque lo vemos reflejado mucho antes. Nosotros desde enero ya veíamos una bajada de un 70-80% de la facturación, ya esperando a que en marzo cerráramos, porque al final ha sido un poco nuestra salvación, cerrar, porque si no era una muerte un poco lenta, sin saber lo que iba a pasar. Entonces, eh, estábamos preparando ya ERES, lo que fuera necesario para un poco la viabilidad de la empresa. Entonces, al ser un ERTE por fuerza mayor, nos ahorramos algunos que otros pagos, como sería la seguridad social, etcétera. Lo que sí que no sabemos, aún a día de hoy, cómo va a ser la desescalada, cómo se va a realizar. Hasta hace un par de semanas no se podía despedir a gente después de devolverles del ERTE, ahora sí se puede. Entonces es un poquito una incertidumbre de que no sabemos qué va a cambiar, porque cada día cambia una cosa diferente, a veces más de cara al empresario, otras veces más de cara al trabajador. Entonces, es un poquito a ver qué va a pasar. Nosotros ahora mismo, para las aperturas del lunes, ya preveemos sacar del ERTE a unas 15 personas, igual que habíamos sacado ya unas 5 por hacer takeaway, porque delivery no nos interesaba, pero sí takeaway. Pero bueno, a saber, quizá dentro de 2 semanas, 3 semanas, el tener 50% de las terrazas en la Rambla no nos sale tampoco a cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos volver a ponerles en el ERTE? ¿No podemos? No nos explican exactamente, aunque tengamos bueno, personas capacitadas que nos pueden asesorar sobre todo el tema de prevención, aún a día de hoy ellos tampoco lo tienen muy claro. Entonces hay una incertidumbre ahí que tanto el empresario como el trabajador no tienen en cuenta qué va a pasar. O sea que las directrices básicas emanan de la administración y esto es un pulso de día a día. Vamos a interrumpir aquí esta entrevista, Sheila. Muchísimas gracias por atender la llamada de la Fundación URP Internacional y ha sido muy interesante conocer la experiencia en carne propia de un sector que está sufriendo mucho la pandemia COVID-19 y ya no solamente a nivel de social, sino laboral. Muchísimas gracias y bueno, animo a todos los sectores, no solamente de la restauración, que tengan mucha fuerza y paciencia y que esto seguro que pasará y seremos mucho más fuertes después. Gracias. Muchísimas gracias.